En plena Edad Media, estaba a punto de estallar una batalla de ideas, una que podía cambiarlo todo. Por un lado teníamos 1000 años de tradición y fe, y por el otro, la lógica implacable de los filósofos antiguos, que de repente volvía a la vida. Y justo en medio de ese choque aparece un hombre que se atrevió a hacer lo que parecía imposible: construir un puente entre ambos mundos. Y la pregunta del millón era esa, ¿no? ¿Pueden la razón y la fe vivir juntas? Pensemos en el shock del siglo XIII. De repente, reaparecen los textos de Aristóteles, gracias a que fueron conservados por siglos en el mundo árabe. Y con ellos llega un sistema de pensamiento basado en la pura lógica y en lo que se puede observar. Esto, claro, chocaba de frente con la idea de la revelación divina. Para muchísima gente fue una crisis total, una crisis de identidad. Para entender cómo se resolvió este tremendo dilema, vamos a seguir un camino. Primero veremos la crisis de fe que lo inició todo. Después conoceremos al monje filósofo que entró en escena, entenderemos su gran idea para separar filosofía y teología, veremos sus famosos 5 argumentos sobre Dios y su concepto de la felicidad, y al final nos daremos cuenta de por qué el legado de Aquino es tan pero tan importante hoy en día. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, hay que transportarnos a la Europa medieval. La Iglesia no era solo una institución religiosa, era el centro de todo el conocimiento. Y de golpe, a través de traducciones del árabe, reaparece este gigante olvidado, Aristóteles, con un sistema completísimo para entender el universo usando nada más que la razón. Y claro, el choque fue inmediato. Teníamos 2 mundos en colisión. Por un lado, la visión católica, que se basaba en verdades reveladas, en la fe. Y por el otro, la visión de Aristóteles, que exigía pruebas, lógica, argumentos. Para la Iglesia, esto era una amenaza directa. O sea, un sistema que podía explicar el mundo sin necesidad de Dios o del alma. La primera reacción fue, como se imaginan, la prohibición. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, que entra en escena nuestro protagonista. No era un guerrero con espada, sino un monje dominico. Un hombre que venía de una familia noble, con una mente absolutamente brillante y una misión que parecía una locura: demostrar que esos 2 mundos no solo podían coexistir, sino que de hecho se necesitaban el uno al otro. La vida de Tomás de Aquino está llena de contrastes, ¿eh? Nació siendo un aristócrata en un castillo, pero él eligió una vida de estudio, de humildad. Y miren este dato: en solo 20 años de carrera escribió más de 8 millones de palabras. 8 millones. Eso es una locura, una producción intelectual gigantesca. Su vida fue relativamente corta, murió a los 49, pero el impacto que dejó, bueno, ese es eterno. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Cuál fue su truco para reconciliar 2 cosas que parecían totalmente opuestas? Bueno, su solución fue una movida brillante, casi como una jugada de diplomacia intelectual, que le dio a cada campo su propio lugar, su propio respeto. Lo que hizo fue, básicamente, delimitar el terreno de juego. Dijo, a ver, la filosofía funciona per se, o sea, por sí misma. Se basa en la razón, en lo que podemos observar y discutir todos. Su meta es entender las leyes naturales. Por otro lado, la teología funciona per alia, es decir, a través de otro. Parte de verdades que se aceptan por fe, como la revelación, y a partir de ahí razona. ¿Ven la diferencia? No eran enemigas, simplemente usaban herramientas distintas para trabajos distintos. Pero bueno, una vez que dejó claro que la razón era una herramienta totalmente válida, Tomás de Aquino fue un paso más allá. Un paso súper audaz. Se preguntó, ¿y si usamos esa misma lógica, la herramienta de la filosofía, para fortalecer la fe? Y se lanzó a hacer algo que en ese momento era revolucionario: usar argumentos puramente racionales para demostrar que Dios existe. Y de ahí salen sus famosísimas 5 vías. Son 5 razonamientos lógicos que parten de cosas que vemos en el mundo. Por ejemplo, la idea de la causa. Pensemos, todo lo que existe tiene una causa, ¿cierto? Y esa causa, a su vez, fue causada por otra cosa, y así hacia atrás. Pero, dice Aquino, esa cadena no puede ser infinita. En algún punto tiene que haber una primera causa que inició todo, una causa que no fue causada. Y a esa causa primera, concluye él, es a lo que llamamos Dios. Estaba usando la lógica pura y dura de Aristóteles para tender un puente hacia la fe. Pero ojo, que a Tomás de Aquino no solo le interesaban las grandes pruebas lógicas sobre Dios, también le preocupaba una de las preguntas más humanas y más antiguas de la filosofía: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo deberíamos vivir? Y su respuesta gira en torno a un concepto central, uno muy importante. Ese concepto es la beatitud. Y no
no estamos hablando de la felicidad de un momento, de un buen día. No, la beatitud es otra cosa. Es una felicidad perfecta, completa, que llena del todo. Para Aquino, ese es el verdadero fin de la existencia humana, el objetivo último para el que fuimos creados, y según él, solo se encuentra en la unión con Dios. Y aquí es donde hace una distinción muy interesante. Habla de dos tipos de felicidad. Por un lado, está la felicidad imperfecta, que es la que podemos conseguir en esta vida, aquí en la Tierra, si vivimos de forma virtuosa, usando la razón. Está bien, es buena, pero siempre le falta algo. Y por otro lado está la felicidad perfecta, la beatitud, que es esa satisfacción total que, para él, solo se puede alcanzar en la próxima vida, junto a Dios. Así que, como vemos, el puente que construyó Tomás de Aquino fue mucho más que una solución a una crisis de su tiempo. Resulta que los cimientos de ese puente fueron pero tan sólidos, que siguen sosteniendo una buena parte de cómo pensamos en Occidente, incluso hoy. El impacto de su obra es gigantesco. Pensemos, al traer de vuelta a Aristóteles y validar la lógica, básicamente preparó el terreno para la futura revolución científica, casi sin querer. Le dio a la razón su propio espacio para existir junto a la fe, permitiendo que ambas conversaran. Además, sus ideas sobre la ley natural, sobre una moralidad basada en la razón, influyeron muchísimo en cómo entendemos hoy la política, la ética y hasta los derechos humanos. Esta frase del propio Tomás de Aquino es un resumen perfecto de toda su filosofía de vida. 3 cosas son necesarias para la salvación: saber lo que se debe creer, saber lo que se debe desear y saber lo que se debe hacer. ¿Se dan cuenta? No es solo creer, es saber qué creer, es entender nuestros deseos más profundos y finalmente es actuar. Es un plan de vida completo, cabeza, corazón y manos. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final. El sistema de Aquino fue su respuesta para el siglo XIII. Pero, si lo pensamos bien, la pregunta de fondo sigue más vigente que nunca. Hoy, en un mundo que nos bombardea con información, con miles de opciones, quizá la pregunta más importante que nos podemos hacer sigue siendo esa misma. ¿Qué es, para nosotros, hoy, aquello en lo que de verdad vale la pena creer? Aquello que de verdad vale la pena desear. Y sobre todo, aquello que de verdad vale la pena hacer.